Evangelio de hoy. Miércoles 9 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículo 31 al 42. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham. Sin embargo, intentáis matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre. Pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, intentáis matarme a mí, que os he hablado de la verdad que escuché de Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Porque yo salí de Dios, y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. La permanencia en la palabra como principio de libertad interior. La enseñanza de Jesús en este pasaje comienza con una condición clara, sencilla en apariencia, pero exigente en profundidad. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente discípulos míos. Esta permanencia no es una mera escucha pasajera, ni una adhesión emocional o superficial, sino una relación constante, perseverante, íntima con la verdad revelada por Cristo. Permanecer en su palabra implica vivir en ella. Dejar que moldee el pensamiento, las decisiones, las actitudes. Y desde ahí, nacer a una libertad que no es política, anasocial, sino espiritual, radical, completa. El error del orgullo espiritual: confundir genealogía con identidad del alma. Los judíos reaccionan con sorpresa, casi con indignación, porque se sienten libres por derecho ancestral. Se remiten a su linaje, a su vínculo con Abraham, como si esa pertenencia automática garantizara una libertad profunda. Pero Jesús no habla de una libertad cultural, ni de una autonomía histórica, sino de una esclavitud interior que no se rompe por la herencia, sino por la conversión del corazón. El pecado, dice él, esclaviza. ¿Quién vive en él? Aunque hable de Dios, aunque cite las Escrituras, no es libre. El pecado como prisión invisible, realidad del alma sin luz. Jesús va al núcleo de la condición humana y desenmascara el autoengaño de quienes creen que por tener una fe heredada o por practicar ritos externos, ya están libres del mal. Pero la esclavitud más profunda es aquella que no se reconoce como tal. El pecado habitual.
cuando no se confronta, se convierte en un sistema de vida. Y su cárcel no es de barrotes, sino de cegueras, de orgullo, de resistencia a la luz. Jesús pone ante sus interlocutores un espejo doloroso, pero necesario, porque sin reconocer la esclavitud, nunca se podrá anhelar la verdadera libertad. La diferencia entre el esclavo y el hijo, vocación a la permanencia. En una afirmación profunda, Jesús revela que el esclavo no permanece en la casa para siempre, pero el hijo sí. Con esto, apunta a una verdad decisiva: solo los que se dejan transformar por la gracia, solo los que permiten que la palabra los regenere desde dentro, son verdaderamente hijos. No se trata de ser parte externa de un pueblo, sino de vivir desde el corazón la filiación que Jesús revela y ofrece. El Hijo, con mayúscula, tiene el poder de liberar, porque Él no es esclavo del pecado, sino expresión perfecta de la libertad divina. El poder liberador del Hijo, una verdad que no esclaviza sino que transforma. Jesús no ofrece una libertad negociada, ni una autonomía ilusoria, sino una verdadera emancipación interior, que nace del encuentro con Él. Cuando dice: si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres, está revelando que esa libertad es don, gracia, fruto de una relación viva con el Verbo hecho carne. No es una libertad genérica, sino una libertad personalísima, que se ancla en la pertenencia al Hijo, no en la autosuficiencia del yo. Esta libertad transforma la conciencia, purifica las intenciones, libera del dominio del ego, y permite que el alma respire el aliento mismo de Dios. El rechazo a la palabra como raíz de violencia espiritual. Jesús reconoce que sus oyentes pertenecen al linaje de Abraham, pero al mismo tiempo denuncia que su palabra no cala en ellos. Esta expresión es sumamente reveladora. El Verbo les habla, pero no penetra, no fecunda, no encuentra tierra fértil en sus corazones. Y la consecuencia de esa esterilidad espiritual es el deseo de matar. Allí donde la palabra de Dios es resistida, surge la violencia. No siempre física, pero sí moral, emocional, religiosa incluso. El rechazo de la luz engendra sombras, y el alma que no permite ser iluminada termina por atacar aquello que revela su oscuridad. La verdad como herencia del Padre, Jesús revela lo que ha visto. Jesús afirma que habla de lo que ha visto junto a su Padre. No enseña desde la teoría, ni desde un sistema humano de pensamiento, sino desde la visión directa, inmediata, íntima del misterio divino. Él es testigo, no mero transmisor. Y ese testimonio está en contraste radical con lo que hacen sus oyentes, quienes siguen una paternidad no divina, sino engañosa. La filiación auténtica se prueba en la obediencia, no en la biología. Se manifiesta en la verdad que se abraza, no en los títulos religiosos que se proclaman. La fidelidad a Abraham exige imitar su fe viva. Cuando Jesús dice: si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham, redefine radicalmente la identidad del pueblo elegido. No basta con pertenecer al linaje físico. Es necesario compartir la fe viva, obediente,
generosa de aquel que creyó contra toda esperanza. Abraham acogió la voz de Dios. Se abrió al misterio. Se dejó guiar por caminos inciertos. Y por eso se convirtió en padre de muchos pueblos. Quienes rechazan a Cristo no imitan a Abraham, aunque lo invoquen, pues el patriarca acogería con gozo la palabra del Verbo encarnado. La incomodidad ante la verdad que desenmascara. Jesús señala una verdad desconcertante. Quienes pretenden matarlo no actúan movidos por el ejemplo de Abraham, sino por una fuerza contraria. Este conflicto muestra que la presencia de Cristo no es neutra. Su verdad no se acomoda. No se suaviza para evitar conflictos, sino que al presentarse con toda su claridad, divide, confronta, obliga a posicionarse. Y en ese posicionamiento, muchas veces, los corazones endurecidos optan por eliminar al mensajero, en vez de abrirse a la conversión que él propone. La falsa paternidad espiritual, apariencia sin obediencia. En este pasaje, Jesús denuncia una paternidad ilusoria. Quienes afirman tener a Dios como Padre, pero rechazan al Hijo, se autoengañan. Porque la verdadera filiación con Dios se manifiesta en el amor a Cristo, en la acogida a su palabra, en la comunión con su voluntad. Decir que se es hijo de Dios, sin vivir en Cristo, es como tener raíces cortadas, como una rama sin savia. Solo quienes aman al Hijo, quienes lo reconocen como enviado, entran en la verdadera filiación, en el dinamismo de la vida trinitaria. El origen divino del Hijo, revelación que interpela y redime. Jesús culmina este diálogo con una afirmación definitiva. Yo salí de Dios. Y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Esta declaración rompe toda posible visión de Jesús como un mero profeta, o un maestro religioso más. Él no viene del mundo. No surge por iniciativa humana, sino que es el enviado del Padre, el revelador del corazón divino. Reconocer su origen es aceptar su autoridad. Amarlo es entrar en comunión con el Padre. Rechazarlo es cerrarse a la misma fuente de la vida eterna. El corazón endurecido, una ceguera que impide la filiación. Cuando el alma se resiste a la verdad revelada, no solo se aleja del conocimiento pleno, sino que se incapacita para amar auténticamente. Jesús señala que si sus oyentes fueran verdaderamente hijos de Dios, lo amarían, porque Él viene del Padre. El rechazo a Cristo es entonces más que un desacuerdo doctrinal. Es un signo de que hay una ruptura interior con la fuente misma de la vida divina. La dureza de corazón no permite reconocer la voz del pastor. Y en esa cerrazón, el alma va perdiendo la capacidad de ver, de escuchar, de acoger. Es una ceguera espiritual. No por falta de luz, sino por rechazo deliberado a la luz que brilla. La falsa seguridad de una religión sin amor. Los que dialogan con Jesús afirman con orgullo que son descendientes de Abraham, y que tienen a Dios como Padre. Pero Jesús desarma esa falsa seguridad con una verdad esencial: la filiación se prueba en el amor, no en las declaraciones. Y ese amor debe manifestarse primero hacia Él, que es el rostro visible del Padre invisible. El riesgo de una religiosidad sin amor es inmenso.
se convierte en ideología, en dogmatismo vacío, en rigorismo que mata en nombre de Dios. Sin el amor al Hijo, la religión deja de ser comunión y se transforma en confrontación. Solo quien ama a Cristo puede entrar verdaderamente en el misterio del Padre. La libertad que purifica la historia personal. En este diálogo, Jesús está hablando a personas con una herencia religiosa importante, una tradición sólida, una historia de fe. Pero les dice que necesitan ser liberados. Esto revela que la historia personal, incluso cuando está marcada por lo sagrado, necesita ser redimida por el Hijo. No basta con tener una buena genealogía espiritual. Hace falta pasar por la purificación interior que solo Cristo puede ofrecer. Porque no hay tradición tan santa que no necesite renovación, ni linaje tan elevado que pueda salvar sin gracia. Cristo es quien asume nuestras historias, las redime y las transforma desde dentro. El Hijo como llave de acceso al misterio de Dios. Sin Jesús, nadie puede conocer al Padre. Esta es una afirmación decisiva en el Evangelio, y que aquí se expresa con fuerza directa. El Padre no es una idea, ni una fuerza lejana, ni siquiera una experiencia difusa. Es el que ha enviado al Hijo. Y solo en el Hijo se revela plenamente. Quienes no aman a Jesús, quienes lo rechazan, se están cerrando también al rostro paterno de Dios. Y no hay acceso alternativo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él no es un medio entre otros, sino el mediador único. La única puerta que lleva al corazón de la Trinidad. La esclavitud que se disfraza de certeza. Jesús desvela que hay una esclavitud que no es visible en la superficie, pero que enraiza el alma en la mentira y el pecado. Los oyentes creen ser libres por su herencia religiosa, por su linaje, por su conocimiento de la ley. Pero el Maestro deja claro que el verdadero esclavo es aquel que vive sometido al pecado, aunque no lo reconozca. Esta esclavitud es sutil, porque se disfraza de certeza, de tradición, de convicción externa. Sin embargo, en el fondo del corazón, permanece una resistencia al espíritu, una negación de la verdad encarnada. Es la esclavitud más peligrosa, porque cree ser libertad. El drama de un pueblo que no reconoce al enviado. Lo más doloroso en este pasaje no es solo la incomprensión, sino la negación activa del Mesías por parte de aquellos que deberían haberlo recibido con gozo. Jesús habla con dolor, no como juez, sino como el hijo que se duele por la ceguera de los suyos. Él vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. El pueblo que esperaba la salvación, ahora la rechaza cuando se presenta en la humildad de un hombre. Este drama no es solo histórico, sino espiritual. Y se repite en cada generación. Cuando el corazón se endurece, no hay argumento suficiente que lo convenza. La verdad que libera no es una idea, es una persona. Jesús habla de la verdad como el medio para alcanzar la libertad. Pero esa verdad no es un concepto, una doctrina, una filosofía. Es el mismo. Conocer la verdad significa entrar en comunión con Cristo, acoger su palabra,
Dejar que su luz penetre todas las tinieblas del alma. Esta verdad no se impone, sino que se propone con ternura, esperando una respuesta libre. Y cuando el alma dice sí, esa verdad la transforma desde dentro. La purifica, la sana, y la eleva hacia una libertad que es comunión con el Dios vivo. Ser discípulo no es un instante, sino un camino. Jesús habla de permanecer en su palabra, lo cual indica un camino de fidelidad, de perseverancia, de arraigo profundo. No basta con escuchar una vez, ni con adherirse intelectualmente. La fe verdadera implica habitar en la palabra. Dejar que esa palabra nos habite, moldeando cada pensamiento, cada deseo, cada decisión. El discípulo que permanece se convierte en testigo, porque su vida ya no es solo suya, sino manifestación de la presencia del Hijo en él. El amor al Hijo revela la pertenencia al Padre. Jesús confronta a sus interlocutores con una afirmación tajante: si Dios fuera su Padre, lo amarían. Esta verdad es profunda, porque une el amor al Hijo con la identidad espiritual de quien se dice Hijo de Dios. No se puede amar al Padre y rechazar al Hijo, porque ambos están en una unidad indivisible de amor eterno. La filiación divina se expresa en el amor a Cristo, en el deseo de escucharlo, de seguirlo, de permanecer en él. Donde no hay amor al Hijo, tampoco hay verdad en la relación con el Padre. La palabra que juzga desde la compasión. Jesús no habla desde una postura de superioridad o condena, sino desde la compasión del Hijo que ha sido enviado para salvar. Sus palabras son fuertes, pero no para herir, sino para sanar. Cada verdad pronunciada por sus labios es medicina para el alma enferma, aunque duela al principio. El juicio de Cristo no es como el de los hombres. Es un juicio que discierne, que ilumina, que quiere conducir a la conversión. En su palabra hay fuego purificador, pero también ternura de redención. La herencia de Abraham, una promesa cumplida en el Hijo. Quienes se aferran al linaje de Abraham sin aceptar a Jesús, están rechazando el cumplimiento de la promesa hecha a su Padre espiritual. Porque Abraham vio el día de Cristo y se alegró. Como dirá Jesús más adelante, la verdadera descendencia de Abraham no se define por la sangre, sino por la fe que acoge la revelación divina. Así, cada cristiano que vive en Cristo hereda la bendición de Abraham, porque entra en el torrente de gracia que une la promesa con su cumplimiento. El lenguaje del mundo y el lenguaje de Dios. Los que no entienden la palabra de Cristo lo hacen porque hablan otro idioma. El idioma del mundo. El de la autosuficiencia. El del orgullo. Solo quien se hace pequeño, humilde, abierto al Espíritu, puede comprender el lenguaje del cielo. El lenguaje de Dios es amor. Es verdad. Es don. Para escucharlo, el corazón necesita desaprender lo aprendido, vaciarse de sí mismo y abrirse como un pobre necesitado que todo lo espera del Padre. La filiación que nace del Espíritu. Jesús quiere introducir a sus oyentes en una realidad más alta, más profunda, más real que cualquier linaje humano, la filiación divina por el Espíritu. Solo quien es engendrado de lo alto
Como le explicó a Nicodemo. Puede ver el reino. Puede reconocer al Hijo. Puede entrar en comunión con el Padre. Esta filiación no es automática, ni heredada. Es un don gratuito que se recibe por la fe. Y que exige una apertura radical del corazón. Solo así el alma puede exclamar con verdad, Abba, Padre. La libertad que nace del Hijo. Jesús. En este pasaje del capítulo 8 del Evangelio según San Juan, no ofrece una libertad externa, social, ideológica, ni política. Él propone una libertad mucho más radical, más esencial, más definitiva. Es la libertad interior del alma redimida. La del corazón reconciliado con su origen, con su propósito eterno, con el amor que lo ha creado. En este camino, Jesús no se impone como un maestro más, ni como un moralista, ni siquiera como un profeta. Se presenta como el Hijo del Padre, como la verdad encarnada, como la palabra que da vida. Él mismo es la libertad que se ofrece, no como una idea, sino como una relación viva. La libertad que Jesús regala no nace del rechazo de la ley, sino de su cumplimiento en el amor. No es el fruto del esfuerzo humano, sino de la gracia que se acoge con fe. Es una libertad que no se conquista, sino que se recibe. Y al recibirla, el alma se transforma. No por imposición, sino por comunión. Esta libertad se prueba en la obediencia amorosa, en la humildad cotidiana, en el abandono confiado a la voluntad del Padre. El Evangelio de hoy nos invita a revisar nuestras propias esclavitudes. Esas que no se ven, pero que nos encadenan desde dentro. Nos cuestiona desde el amor. No para humillarnos, sino para salvarnos. Nos recuerda que el pecado no es simplemente una falta moral, sino una ruptura en la relación con la verdad viva. Y que solo permaneciendo en la palabra, solo dejándonos abrazar por Cristo, podemos experimentar la verdadera libertad. Esa que nos convierte en hijos. Y ya no en esclavos. Que cada uno de nosotros, al escuchar esta palabra, no se aferre a su falsa seguridad, ni a sus propias definiciones de identidad. Que no digamos como aquellos judíos, somos descendientes de Abraham. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. Porque hay cadenas que no se ven. Y cegueras que se disfrazan de luz. Solo el Hijo puede liberarnos. Solo Él puede hacernos verdaderamente libres. Y en esa libertad habita la paz que no se apaga, el gozo que no se marchita, y la esperanza que no defrauda. Cristo nos llama a ser discípulos. No en un instante, sino en una vida entera de permanencia en su palabra. A vivir no como servidores temerosos, sino como hijos confiados. A abrir el corazón sin condiciones. ¿Para qué en Él? Por Él. Y con Él. Podamos conocer al Padre. Y ser uno con Él. Como Jesús lo es desde toda la eternidad. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta,
compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.